Amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Ezequiel Molina quien les habla. Estamos de nuevo con ustedes para compartir una serie de temas que hay en el ambiente de la economía dominicana, que se han estado ventilando en los medios de comunicación desde la semana pasada y en esta semana también. Pero hay varios de ellos, Ezequiel, que son importantes y que nosotros entendemos como agenda económica que deben ser tratados en este programa y analizados en profundidad porque son temas claves. Por ejemplo, estamos hablando de un planteamiento que hicieron varios empresarios en el evento que organizó la Asociación de Jóvenes Empresarios, que se titulaba Rompiendo Paradigmas hacia la innovación y la competitividad. Ahí estuvieron participando jóvenes empresarios como Lina García, Fernando Capellán, Juan Vicini, Ligia Bonetti y Manuel Corripio. Y ellos lo que estaban planteando ahí eran los temas que ellos entienden que son los retos que la República Dominicana tiene que enfrentar de manera conjunta entre el sector privado y el Estado para enfrentar el futuro de la economía dominicana y abrirse al mercado internacional en forma competitiva. El gobernador del Banco Central participó en la reunión conjunta del Fondo Monetario y el Banco Mundial que se llevó a cabo en Perú en la semana, en esta semana y la pasada, comenzó la semana pasada. Y ahí se estuvo tratando el gran tema que es el tema del momento para mí a nivel mundial, que es el tema de la desigualdad y la pobreza. Y el gobernador estaba ahí planteando los que él entiende que son los retos que se deben enfrentar. Y hablaba de tres grandes retos, que son el tema del crecimiento económico, el tema de la distribución de esa riqueza y el tema medioambiental. Esos fueron tres grandes retos que el gobernador planteó en ese evento, pero allí participaron los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, y representantes de los países que son miembros de estos organismos, que siempre se reúnen una vez al año para tratar el ambiente económico mundial. Y el tema del momento es el tema de la desigualdad a nivel internacional. Todos los organismos, todas las entidades están planteando la necesidad de que se ataque de manera frontal la pobreza y la desigualdad. Y la razón básica de todo esto es que en la medida en que esto no se haga, el futuro amenaza el sistema político y el sistema económico que le da sustento a la mayoría de los países del mundo. Entonces hay un tema fundamental ahí de que la desigualdad impide el desarrollo, el crecimiento y la evolución de los mercados para el desarrollo de la producción. Así que yo creo que esos son temas claves que nosotros podemos ir tratando a partir de esta semana en el programa de hoy. Mire, buenas noches, amigos de Agenda Económica. Buenas noches, Luis. Realmente, Luis y amigos, tratar el tema, si se quiere, es un poco complejo, porque hay demasiados intereses particulares, intereses de países metidos en el tema. O sea, nadie quiere ceder. Si tú lo ves en lo particular como país, tú agarras y dices la parte empresarial, la parte gubernamental, lo político, lo social. Y la gente sabe que hay un problema, sabe cómo se soluciona el problema, pero no quiere hacer el aporte que debe cada quien hacer. En el tiempo, tú y yo lo hemos vivido,
tuvimos siempre una aprehensión con lo que se llama el sistema neoliberal. El sistema neoliberal buscaba siempre un Estado débil. O sea, que el Estado no tenía que hacer más nada, que no sea hacer vigilancia y que dejara todo siempre en las leyes de los mercados. Por eso que los países que establecieron y quisieron dejar el laissez-faire, laissez-passer, al final, en pocos años, se vieron con muchos problemas de debilidad institucional, porque eso se queda como a una buena fe, como a una ética de cada quien. Y eso, el ser humano, por instinto, nunca da lo que tienes, nunca da lo que consigue, lo que se gana. No lo reparte. Se le hace muy difícil voluntariamente repartirlo, creyéndose, o sea, no, nadie se va a creer y dice, bueno, yo soy un hijo de Dios y lo mío tiene que ser repartido. No, después que te lo ganas, no quieres darlo, no quieres soltar ni un peso de eso. Por lo tanto, esa justicia social que tiene que ver con un tema ético, no se puede implementar, aun cuando tú no dejes de ser ético, pero en la parte de posesión material, tú no lo das. Por eso es que el Estado nunca debe ser débil. Lo que nosotros sí hemos dicho en Agenda Económica es, el Estado no tiene nada, el Estado no es dueño de ningún activo, el Estado no es más que un regulador, un recaudador, un administrador y un distribuidor de la riqueza, porque el Estado tiene que imponer reglas, políticas, leyes que lleguen a hacer una distribución equitativa de la riqueza que se produce. No es que te quiten lo que te ganas, pero que te quiten la parte que corresponde para poder distribuirlo. Porque yo siempre he dicho, Luis, la desigualdad siempre va a existir. Lo que no puede ser tan, ese estrecho, no puede ser tan abierto, es un poquito más cerrado. Y en la pausa pusimos tú y yo el ejemplo de Noruega. Noruega es un país que es totalmente rico, pequeño, de 4 millones de habitantes o tal vez un poco menos, que tiene reserva monetaria 3 veces su Producto Interno Bruto y que no hay tanta diferencia en lo que es un enfermero con lo que es el chofer de la ambulancia, con lo que es el médico. Las hay, pero no tanto como para que esa gente no tenga disfrute de los servicios básicos que tiene que garantizar el Estado. O sea, siempre un médico va a ganar más que un enfermero y un enfermero va a ganar tal vez más que un chofer de ambulancia. Pero el chofer de la ambulancia tiene los mismos privilegios garantizados, los mismos derechos de salud, de educación, de agua potable, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay un sistema fiscal que tiene un aparato represivo por el incumplimiento y muy efectivo. En este caso, yo que estuve fuera del país, yo comencé, Luis, y te pido permiso para exponerla. Estos 3 puntos que dice el gobernador de desigualdad, crecimiento y medio ambiente, lógicamente un hombre como el gobernador debe estar totalmente documentado de todos los problemas económicos y sociales que hay en el mundo. Pero yo me voy a enfocar en esos países que visité. Mire, en el caso del medio ambiente, solamente Costa Rica respeta el medio ambiente bien. A Costa Rica no se le puede tocar el río. Tú no puedes meter un perro, ni una vaca, ni un caballo a un río. No lo puede hacer. No puede construir en un sitio donde eso puede afectar el río. No lo puede hacer. Tú no puedes deforestar. Para tú construir en el campo, el permiso tiene que buscarlo, pero ellos tienen que ir a ver cómo tú lo vas a hacer, todo, Luis. Pero después tú vas. Colombia, los ríos se le están dañando. Lo tiene la gente dañado. Ecuador y Panamá, el mismo problema ambiental. No hay una conciencia y una educación de lo que es el medio ambiente. Porque ya no entienden que cuidar el medio ambiente de su país es cuidar el medio ambiente del mundo, porque todo hay una correlación. El medio ambiente de un país no está ajeno al medio ambiente mundial, porque hay una correlación completa. El mundo se relaciona entre sí. Completo. Si después nos vamos a lo que es crecimiento, a lo que es políticas fiscales, Correa impuso un buen sistema de represivo, no bélico, o sea, no violento, pero sí con penalidades de si tú no cumples. De aplicación de la ley. Luis, ahí paga todo el mundo, todo el mundo.
en Ecuador está pagando todo el mundo, no importa, depende de la cantidad que gane, pero todo el que pasa del sueldo mínimo tiene que ya que pagar impuestos en Ecuador. Aquí recuérdate que tenemos 3 sueldos mínimos garantizados sin pagar renta. En Colombia son 3 también. ¿Entiendes? Yo no estoy criticando ni uno, ni estoy criticando y en el ejemplo que tú pusiste ahorita, le cobran un 50 y tanto, 58% Noruega del cuenta tu 58% de tus ingresos. 58%, claro. Con el 42% te da para vivir, porque el Estado te da lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué tiene que hacer el Estado que lo dé? Porque la salud y la educación, yo estoy de acuerdo que sea el Estado siempre. Porque el Estado te garantiza que no haya exclusión. ¿Entiendes? No es que no haya educación privada en Noruega, las hay, pero te va a costar todo el dinero del mundo. Y como la estatal es tan buena, la gente no se preocupa por ir mucho a las que no son estatales. Porque ahí no hay exclusión, Luis, ahí está todo el mundo que tiene que ir a la escuela. Entonces, lo que tenemos que ver con esa desigualdad es si es simplemente ganar más, un sueldo, o es mejor un Estado fuerte en el sentido de que pueda sustituir o que pueda suplir las necesidades básicas para que mantenga los derechos ciudadanos. Tú mencionabas el caso de Costa Rica y me alegro que lo haya hecho porque cuando yo tuve, en este año estuve en Costa Rica, tenía deseo de ir a conocer Costa Rica y me fui unos cuantos días de vacaciones. Y cuando llegué, tal como lo hiciste tú, uno siempre anda buscando informaciones, claro, y preguntando. Leyendo periódicos. Y viendo las cosas para compararlo con lo que ocurre en su país. Yo le pregunté a un chofer que cuánto del PIB dedicaba Costa Rica a la educación. ¿Adivina qué? El 8%. Si mal no recuerdo, entre el 8 y el 10%. Aquí dio mucho trabajo para que llegáramos al 4%, gracias a que Danilo hizo el compromiso y cumplió su palabra, la está cumpliendo. Si no, no hubiéramos llegado. Y ahí yo creo que está la clave. Y yo comparo eso con lo que dijeron nuestros empresarios. ¿Qué dijeron ellos? La educación es la clave. Claro. Cuando hablaron de la competitividad y de los retos que se necesita para que la economía dominicana sea competitiva. Yo creo que tenemos mucho que aprender de un país como Costa Rica, porque cuando tú le hablas a Costa Rica, la frase que ellos tienen es pura vida. ¿Qué significa? Medio ambiente para ellos es clave. Clave. Pero un chofer en Costa Rica te da a ti una explicación de lo que tú le puedas preguntar. Y tú dices, pero ¿cómo es que un chofer de carro público, un taxista, puede tener tanto manejo y darte cifras y informarte como si fuera una persona? Hasta se entrenan, cogen cursos, se lo dan, porque él, como va a recibir turistas, él sabe que se puede enfrentar a esa situación. Y entonces, pero eso es lo importante, pero eso es educación. Claro. Ahí está la clave del asunto. Esa gente están educados, están preparados y tienen una política definida. Con una sola frase ellos definen la importancia que le dan al medio ambiente. Y yo fui a los volcanes y estuve viendo toda esa realidad. Y se ve, o sea, se ve en la actual y en el sentido de la gente. El 80% de la energía que se produce en Costa Rica es hidroeléctrica. Hidroeléctrica. No tienen problemas, obviamente, de apagones ni nada parecido. Pero han definido una estrategia que basada en la educación. Contrario a Nicaragua, que está al lado. Sí, no, y contrario a muchísimos países, o sea que lo que hacen, lo que han hecho nuestros políticos y los políticos de muchos países es el dispendio. Claro. Cobrar recursos, cobrar impuestos y hacer obras amañadas y temas de la corrupción, falta de institucionalidad, falta de transparencia, una serie de cosas. Entonces, aquí realmente hay un problema fiscal profundo y grave que hasta que no se resuelva en un pacto fiscal nosotros vamos a tener que seguirnos endeudando y ojalá que ese pacto fiscal se suscriba prontamente y se equilibre el presupuesto, porque aquí el déficit estructural de las finanzas públicas es de un 4% del PIB y eso simplemente hay que financiarlo todos los años cada vez que se hace un presupuesto.
Entonces, la verdad es que el tema es complejo, pero vamos a una pausa y continuamos hablando de este tema. Bien, amigos, continuamos con el programa de Agenda Económica. Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo están con ustedes. Mira, Luis, cuando el presidente Danilo Medina comenzó en el 2013 ya con su plan de gobierno definitivo, el presidente lo que comenzó a hacer fue escuelas. Claro, también estaba viendo que había un problema de capacidad, de capacitación a los maestros y profesores. Pero como ese es un tema que ciertamente se coge, quieras o no, más tiempo, imagínate tú, tener maestros más preparados, los mismos maestros más preparados, es como mandar a los maestros a las aulas. Se va a coger un tiempo de 3 años, 4 años, comenzar a ver mejores profesores. Entonces, paralelamente, comenzó a hacer escuelas. Y si mis cálculos me fallan, yo creo que el presidente ha hecho más de 30.000 aulas. Ha construido más de 30.000 aulas. Él se plantea en el programa construir 28.000 aulas. Pero para mí que ya ha hecho, ya pasó, porque la verdad que ha hecho escuelas. Pero ¿cuál es el asunto de hacer las escuelas? Es llevar las escuelas más cerca de las comunidades. Y si tú recorres el país, tú te das cuenta que donde quiera, y es un mismo modelo prácticamente que tienen, son 2 o 3 edificios, dependiendo de la necesidad, le hace incluso cocina, le hace y algunos le hacen una guardería infantil. Muchas escuelas de esas incluso van a tener con tanda extendida. No espera que a final de año haya 1 millón de estudiantes ya aparte de la nueva demanda en el sistema de tanda del extendido. crecimiento. Entonces, llevar las escuelas más cerca de la comunidad va llevando, yo diría, que el presidente tiene ese plan, porque esto tiene que llegar. Lo que es la asistencia escolar obligatoria hasta básica, que lo hemos dicho en Agenda Económica desde hace más de 6 años, hasta que aquí no tenga asistencia escolar obligatoria hasta básica, aquí va a haber un problema definitivamente de analfabetismo, que aunque están haciendo un programa paralelo, pero no es lo mismo. No es lo mismo tú dejar que un muchacho no estudie nada y luego llevarlo a ser alfabetizado cuando mejor se alfabetiza desde pequeño. O sea, las ventajas son diferentes la asimilación es diferente. Entonces, a partir de que haya asistencia escolar obligatoria hasta básica, entonces, en la parte de básica, por lo menos los últimos 2 años, tiene que haber un bachillerato técnico. Yo recuerdo porque estudié en un bachillerato técnico en el Liceo de Estados Unidos de América, que es el sistema de Reforma. Ese es el mismo sistema que tiene el Colegio Técnico Loyola de San Cristóbal. Es el mismo que tenía el Panamericano y es el mismo que tenía un liceo que no recuerdo el nombre, que está frente al Estadio Quisqueya, en la calle San Cristóbal. De ahí tú salías técnico industrial, salía técnico contable, técnico comercial, y técnico, que lo apunté incluso, y técnico mecánico, electromecánico. O sea, tú tenías un curso aparte de tu bachillerato, qué curso técnico tú quieras hacer. Tenías que hacer uno obligado. No, yo no quiero hacer ninguno, no, es obligatorio un curso técnico. Tú de ahí sales con el que tú consideres que tienes que hacer. También te daban un examen de aptitud, a ver qué tú dabas. Porque tú dices, no, yo quiero comercial. Pues tú no vas para eso, tú lo que das para mecánico. Te obligaban, en cierta manera, o te sugerían y casi te lo inducían. Entonces, yo siento, Luis, que aquí, a partir de ahora,
tenemos que comenzar, a partir del año 2017, para ponérselo un poquito tal vez más realizable o posible al gobierno, a partir del 2017 tiene que haber asistencia escolar obligatoria hasta básica y el bachillerato técnico, que no sea un bachillerato que salga de ahí, que no sabe qué hacer después, porque no tiene nada, llega a las universidades a graduarse de abogado o de mercadólogo, que eso es lo que más hay ahora, para que después no puedan hacer nada. Entonces, es bueno, como esas son carreras que son muy nocturnas, tú lo sueltas con un tecnicismo como bachillerato, logran tener un trabajo y comienzan a tener una responsabilidad laboral y una responsabilidad de escolar, o mejor dicho, de estudio. Entonces, ya tú comienzas a tener una persona que es mucho más creativa, mucho más creadora de riqueza ella misma y responsable de sí misma. Eso es lo que se ha perdido aquí. Lo que se ha perdido aquí es eso. Y lamentablemente yo tengo que decir algo político en ese sentido, porque lo sufrí. El PRD, cuando ganó en el año 1978, fue que desmembró y desarticuló el sistema educativo de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el PRD cuando entró, lo primero que dijeron fue que había que desmembrar el sistema de profesores porque eran cuadros políticos de Balaguer. Y llevó a las escuelas a dar clases a compañeritos de la base. El PRD duró 8 años en el poder, del 78 al 86, suficiente para desarticularlo. Y Balaguer no lo pudo recuperar más en los siguientes 10 años. Y el PLD ha hecho lo posible o lo imposible y creo que ahora tenemos en el buen camino de hacer asistencia escolar obligatoria, un bachillerato técnico, guardería infantil, tan extendida, porque hay profesores y hay aulas. ¿Me deben entender? O sea, si tú tienes una comunidad lejana, pero ahí hay una escuela, tú no puedes decir que tus hijos no pueden ir a la escuela porque hay una escuela cerca de ti. Lo más lejos que va a estar tu escuela a partir de ahora será 500 metros. 500 metros. Si tú no puedes ir a 500 metros, entonces dime que, ¿cómo que lo va a hacer? ¿Me explico? Porque antes se agarraban de que no, yo vivo en una comunidad y el colegio me queda como a 6 kilómetros y no lo puedo mandar. No puedo llegar. ¿Y ahora? ¿Cuál va a ser la excusa? Ninguna. En el tema educativo es un tema clave. Danilo decía en la campaña que la educación es el otro nombre de la libertad. Claro. Y eso te decía cuán importante era para él el tema de la educación. No solamente le ha dado cumplimiento a lo del 4%, que fue una gran lucha de la sociedad dominicana, y que él acogió, hizo el compromiso junto con otros políticos en el proceso de la campaña, sino que él ha dedicado el esfuerzo a la construcción de las aulas. Los empresarios dicen que no solamente se trata de construir aulas, sino de formar maestros. Él no ha descuidado porque hay cifras que indican lo que se ha dedicado a la formación de maestros. Lo que pasa es que el gran esfuerzo ha sido en planta física. Hace falta ir cambiando eso por un énfasis en la formación de los maestros, porque tú no haces nada con tener el país lleno de aulas si no tienen personal docente capacitado. Y viceversa. Y yo creo que el gobierno está muy claro. Y viceversa. Sí, no hace nada con tener buenos maestros no tienen aulas. Claro. El gobierno está muy claro en eso. Y estos son temas claves. Pero también decían estos empresarios que el sistema, la formación educativa debe estar acorde con las necesidades de la economía. Claro. O sea, tú no haces nada tampoco con graduar mucha gente si esa gente no te van a responder a la demanda del mercado privado. Aquí se han dado casos de empresas que han venido a hacer inversiones y han comenzado a reclutar personal y no lo han encontrado. Incluso hay empresas aquí extranjeras que tienen personal extranjero que han tenido que traerlo para suplir sus necesidades. Y criticaron también el Infotec, que parece que no está totalmente enfocado al tema de la necesidad del sector empresarial. Y Infotec es un organismo que tiene recursos, porque cada empresa tiene que darle un porcentaje
a Infotec. El 1% de nómina. Para fines de formación. El 1% de la nómina de todas las empresas. No Y importa el tamaño de la empresa. Infotec debería estar supliendo la necesidad que tú mencionabas de todos los cursos técnicos y todas las cosas que se hacían en esa época y está supuesto a realizar esa labor. Pero parece que los empresarios no están conformes con lo que ha sido el desempeño. Pero debe salir del mismo liceo. Pero el tema es que lo que hace falta es una política educativa. Y ese debe ser el punto clave del pacto educativo que se firmó. Claro. Cuando tú discutes con la sociedad, con todos los sectores, a través del Consejo Económico y Social, un pacto educativo, lo primero que tú tienes que definir qué es lo que tú quieres como política educativa. Y que no tiene que ver con gobierno alguno. Y después darle un gobierno hoy, un gobierno mañana de un partido. Porque es la sociedad. Exactamente. Es una discusión de la sociedad. Exactamente. La que por ahí donde están los sectores empresariales y todos la sociedad civil y todos los organismos que se interesan por este problema. Y así se discutió y se firmó un pacto educativo. Ahora vamos a ver hasta qué punto ese pacto educativo se le da énfasis y se le da aplicación conjuntamente con lo que es la inversión que está haciendo el gobierno en todo el sistema educativo y la importancia que le está dando, que ha ido, yo creo, más allá de lo que son necesidades básicas en el plano de la educación. Nos están haciendo una pausa. Bien, amigos, continuamos con ustedes. Cuando aperturamos el programa en el día de hoy, nosotros dijimos que habían dos grandes temas que eran objeto de discusión de parte de los sectores productivos y de sectores de la sociedad en su conjunto. Uno de ellos era el tema de lo que los empresarios habían planteado como retos que tiene la sociedad dominicana para fines de mejorar la competitividad y aperturarse al mundo exterior en forma eficiente y sostenible. Y hemos planteado el tema de la educación como punto esencial de este tema de la competitividad. Hablamos de otros temas, que fue el tema de la desigualdad. Y ahí mencionamos los retos que el gobernador enumeró en la ponencia o en la presentación que hizo en el Fondo Monetario Internacional, en la reunión conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial esta semana en Perú. Él habló de tres grandes retos: el tema del crecimiento económico, obviamente fundamental, el tema de la distribución de la riqueza producida a través del crecimiento económico y el tema medioambiental. Ahí los organismos internacionales y todo el que ha estado planteando presentaciones en ese gran evento, prácticamente todo el mundo está hablando del tema de la desigualdad. Es una preocupación mundial, no es una preocupación solamente del presidente Medina, del gobernador del Banco Central y de otros funcionarios públicos y de sectores que se han expresado en esos términos, sino es un tema de carácter mundial. Y cuando tú hablabas, Ezequiel, de este tema, y un poco te refería al pasado, yo recordé y me vino a la mente lo que planteaba el Fondo Monetario cuando hacía las evaluaciones y acordaba los programas de recuperación de los países, sobre todo en el caso de la economía dominicana. Al Fondo Monetario Internacional se le acusó mucho en este país, sobre todo los sectores sociales de izquierda, y la gente lo veía como una cierta amenaza, porque lo que planteaba el Fondo Monetario Internacional no tenía nada que ver con el combate a la pobreza, ni la desigualdad, ni nada parecido.
siempre el Fondo Monetario hablaba de fortalecimiento de la reserva, de resolución del desequilibrio de las finanzas públicas, del tema eléctrico, de temas fundamentales que han estado presentes en la economía dominicana por generaciones. En esa época el fondo no era un abanderado de la desigualdad, pero nada parecido, y por eso siempre había críticas fuertes a los acuerdos que se hacían con el Fondo Monetario Internacional. Hoy día, y en esa misma reunión donde estaba presente el gobernador, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional planteó que hay que distribuir la riqueza y atacar el tema de la desigualdad para que sea posible el crecimiento económico y el sostenimiento del aparato productivo y del sistema democrático. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo todo esto? El discurso cambia con el tiempo, porque yo recuerdo que cuando vino la crisis recién pasada, que la economía se deterioró, nosotros hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario y Estados Unidos aplicó una política expansiva, una política monetaria expansiva, de inyectar recursos enormes a la economía norteamericana y a la economía mundial, porque Estados Unidos quería que aumentara la demanda, no solamente en el mercado interno, sino en el mercado internacional. En este acuerdo del TPP que se ha firmado, del acuerdo nuevo que negoció Estados Unidos con 11 países más, Obama plantea que el 90% de sus consumidores están en el resto del mundo y que él no puede permitir que China trace la política cuando es a Estados Unidos el que le corresponde hacer esa política. Cuando tú conectas eso con aquella política de cambio que se produjo en el Fondo Monetario en el momento de la crisis, tú te das cuenta que el fondo en ese momento se convirtió en un mensajero y en un ejecutor de una política que sobre todo Estados Unidos quería, que era inyectar recursos a las economías del mundo para que aumentara la demanda de los países. Es decir, que Estados Unidos te estaba prestando dinero y quería que tú nos prestaron 1.500 millones para de dólares. que tú, como consumidor y demandante de productos de Estados Unidos, fuera un elemento importante para recuperar la economía a través del mercado y de la demanda de productos para las economías, para las grandes empresas de Estados Unidos. Entonces, tú te das cuenta cómo van variando las cosas. Ahora la gran preocupación esta de la desigualdad no es porque el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, los países europeos y las grandes economías y organismos internacionales sean realmente abanderados y defensores de la pobreza. Al contrario, toda la vida lo que han estado luchando para darle más poder a las grandes multinacionales y a los grandes poderes económicos. Pero ahora se han dado cuenta que eso era un error. Y eso lo decían sus economistas. Y por eso Europa, cuando vino la crisis, no quiso aplicar una política monetaria expansiva. Lo hizo Estados Unidos inteligentemente, reconociendo que sus demandantes, la mayoría de sus demandantes estaban en el resto del mundo. Bueno, pues yo le doy poder, yo le doy recursos para que ellos demanden mis productos. Europa no actuó así y esperó que la crisis se avanzara y se profundizara tanto en Europa como en su economía periférica. Sin embargo, ahora Europa está aplicando una política monetaria expansiva, igual que la que utilizó Estados Unidos. Ahora, en esta reunión del Fondo Monetario se han planteado los retos que tiene la economía mundial. Y uno de ellos es que Estados Unidos, lo que representa el hecho de que Estados Unidos retome su política monetaria tradicional. Es decir, que vaya dejando atrás lo que fue esa política monetaria expansiva y comience a movilizar las tasas de interés, porque eso va a tener un impacto en la medida en que las tasas de interés de Estados Unidos suba, los capitales fluyen a Estados Unidos y se encarece el financiamiento para países como la República Dominicana.
el otro reto, gran reto, es la caída de la economía china. Correcto. China cae, toda esa gran demanda que tenía China en la economía mundial, le está haciendo falta a la economía mundial. Entonces China ahora tiene que recomponerse y retomar su dinamismo y su crecimiento, que se ha caído bastante. El otro tema es el tema de los commodities. Sí, pero exactamente, la economía china consume el 60% del consumo metálico, de los metales. Ajá. Cuando te disminuye la economía china, entonces te disminuye entonces se le cae la demanda. Exacto, ahí está Chile con un problema con el cobre. Y varios países latinoamericanos, porque Brasil con el acero y así por así. O sea, hay muchos problemas en ese sentido, porque China consume mucho. Entonces, ese es el ambiente que ahora mismo está preocupando a los grandes países y a las grandes organizaciones. Y ahí es donde está ahora mismo la cuestión de cómo se está movilizando la economía mundial y cuáles son las políticas que están exportando estos grandes centros comerciales. Nosotros tenemos que, como país, tenemos realmente que prepararnos, porque la verdad es que si no nos hacemos competitivos con estos grandes pactos que se están firmando, el TPP es un pacto que tiene 800 millones de consumidores. Son 18,000 productos que están envueltos en ese que pueden pacto. entrar libremente, o sea, 18,000 productos de Estados Unidos que pueden entrar libremente a esos grandes mercados. Pero óyeme lo mejor, Japón podrá importar materia prima donde el porcentaje entre materia prima y la mano de obra pueda bajar del 40% sin ningún problema y queda como un producto libre de libre porque comercio. No se lo van a exigir como un 60 ni un 80%. El pacto incluye a Estados Unidos y Japón, que son las primeras y las terceras economías del mundo. Y a Chile, Perú, son 3 países, y México. A Brasil también. Sí. Y Canadá, que son los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahora se está tratando de que se incorpore Colombia, que es parte de otro Tratado de Libre Comercio. De Mercosur. Y entonces, en la medida en que la República... Tiene TLC con Estados Unidos. Sí, y hay un TLC entre México, Chile, Colombia y otros países. Un Tratado de Libre Comercio. Y hay otro que es Mercosur. Bien, vamos a una pausa. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo están con ustedes. Miren, para seguir con este tema de la desigualdad, porque es un tema que, como dice Luis, vamos a tener que seguirlo tratando por mucho tiempo, porque es un tema que ya está preocupando a los gobernantes del mundo, e incluso está preocupando a muchos empresarios del mundo. Lo que pasa es que si el ritmo sigue como va, en el año 2030, el 1% de la población más rica tendrá la riqueza, el 60% de la riqueza del mundo. Óiganse bien, porque el número es bueno que la gente se lo ponga en la cabeza. El 1% de la población más rica tendrá el 60% de la riqueza del mundo. Entonces eso es una desigualdad, la brecha sería demasiado amplia. Y eso puede convertir el mundo en un mundo ingobernable. País por país se convertirá en algo ingobernable. ¿Qué pasa con la ingobernabilidad? La ingobernabilidad, por más fuerte que sea un Estado, lo hace débil, porque nadie se deja gobernar con hambre, nadie se deja gobernar con escasez crónica.
Una persona que no, en un país que tenga un altísimo porcentaje de su población que no tiene un techo, que no tiene una educación asegurada, que no tiene una salud más o menos garantizada, que no tiene un salario garantizado, que no tiene con qué comer, ese país no lo gobierna nadie. Y se convierte en un país anómico y usted el mundo no lo puede convertir en anómico porque a partir de ahí ya se convierte en un mundo invivible y se puede desaparecer. La misma violencia lo hace. Entonces, ya la población mundial, los gobernantes del mundo, se están preocupando porque ven que la brecha sigue creciendo. Y eso hace de eso algo ingobernable. ¿Qué sucede? Que muchos gobiernos tratan de suplir esa clase pobre, de darle asistencia, pero confunden muchas veces la asistencia estatal con el populismo, que son cosas diferentes. Por ejemplo, asistencia estatal, la visita dominical del presidente de la República, es una asistencia estatal. Eso no es populismo, es una asistencia que el Estado da a un grupo de productores pequeños que no tienen acceso fácil al crédito. Y que nunca lo tuvieron. Que no tienen acceso fácil de que sus productos lleguen a los mercados y de que no tienen necesariamente entonces mercado. Entonces, la asistencia del gobierno es precisamente asistencia técnica para que sea más eficiente en su sembradío, recursos y mercado. Es una asistencia. Un populismo se puede llamar un bono luz, un bono gas, que los gobiernos, yo no lo critico, los gobiernos lo tienen que dar, pero lo importante es que no lo den para siempre. Los gobiernos pueden dar bonos, pueden dar ese tipo de asistencia, que puede ser populista, pero siempre y cuando se den por ciclos. Yo, por ejemplo, digo, hay un problema ahora mismo con el asunto de la energía eléctrica, una escasez, vamos a darle un bono luz a algún grupo de la población del quintil más bajo. Perfecto, lo damos. Pero ¿hasta cuándo? Porque no podemos mantener un sistema de energía dándole bono de luz a una gran población, ¿verdad? Vamos entonces con bono gas, estamos en lo mismo. El gas está subiendo mucho, se le hace difícil al quintil más bajo adquirir gas para poder cubrir sus necesidades de cocinar sus alimentos. Entonces vamos a ver hasta donde tengamos una política pública más definida, vamos a darle un bono gas a la gente del quintil más bajo. Una cosa es populismo, que es para siempre. Por ejemplo, un ejemplo de populismo en Ecuador. El Estado ecuatoriano tiene 250 estaciones de combustible para vender combustible más barato a la población. Dice que para controlar el precio de la parte privada, para que la gasolina privada no especulen con el precio. Pero aquí nadie especula con el precio. ¿Por qué? Pues no hay que fijar un precio. ¿Entiendes? Es un criterio. Ahora, ¿por qué él lo hace? Él puede fijar un precio, como él fija otra cosa, pero con eso es agencia de votos. Entonces eso es populismo y clientelismo. Entonces, es la diferencia del Estado, no importa de qué país sea, cuando un Estado tiene criterio de asistencia a populismo. Porque la distribución de la riqueza, el Estado tiene que saber cómo lo hace, por qué tiempo y cómo, en cuáles son focalizarla precisamente esa asistencia. Entonces yo creo que la desigualdad, Luis y amigos de Agenda Económica, es un tema muy complejo, si se quiere, porque es un tema que ya corrió mucho. Se fue muy lejos. Sí. Se fue muy lejos. Sí, y van a tener que afectarse muchos intereses obligados en el mundo entero, sin que necesariamente tú laceres la capacidad de creación de riqueza de esos intereses. Pues no lo puedes tampoco inhabilitar, no lo puedes llevar de tenis para correr en campo y pista a una silla de ruedas a los creadores de riqueza, no lo puede hacer. Tiene que dejarlo produciendo riqueza. No le puede mochar las manos y los pies. Tú sabes que ya no terminó el programa, pero tengo que terminar con una frase. El problema que se ha creado con la acumulación de riqueza por parte de algunos grupos, porque ha dado lugar a que ya no sean los gobiernos los que manejen el mundo, sino los grandes conglomerados internacionales. Porque los gobiernos se han convertido en
hacedores de política para que esos grandes conglomerados acumulen más riqueza. Entonces, ¿cómo romper ahora ese esquema? Es el tema que hay, porque tú oyes a todos los organismos hablando de que hay que terminar con la desigualdad, pero nadie te da una solución. Exactamente. ¿Por qué? Porque no la tienen. Nos vemos en el próximo programa. Exacto.